Bienvenidos a un nuevo video de UMaths. En este video vamos a encontrar la derivada direccional máxima, su ángulo, la derivada direccional mínima, su ángulo y el ángulo de los nulos. Bien, tenemos una función de dos variables, tenemos este punto. Entonces lo que vamos a hacer primero es encontrar el vector gradiente, porque el módulo del vector gradiente es la derivada direccional máxima. Entonces, el vector gradiente va a ser igual a la derivada respecto de x en la primera componente y en la segunda componente a la derivada respecto de y. Bien, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Entonces, primero vamos con la derivada respecto de x. Bien, derivamos la función respecto de x, o sea que aquí tendríamos menos 8x. Y si derivamos 2y al cuadrado, eso sería 0 porque y sería una constante, o sea, todo esto sería constante. Y vamos a derivar respecto de y. Entonces vamos a tener menos 4x al cuadrado sería constante, eso sería 0. Y la derivada de 2y al cuadrado sería 4y. Ahora vamos a evaluar este punto en las derivadas parciales. Entonces aquí vamos a tener menos 8 por menos 1 sería 8, porque x sería menos 1 e y sería 1. Entonces aquí tendríamos 4 por 1, que eso sería 4. Entonces podemos decir que el vector gradiente va a ser igual en la primera componente 8 y en la segunda componente 4. Teniendo el vector gradiente, ahora vamos a encontrar la derivada direccional máxima. Para encontrar la derivada direccional máxima, lo que tenemos que hacer es encontrar el módulo del vector gradiente. Entonces, el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces sería 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces vamos a tener que el módulo del vector gradiente va a ser igual a la raíz de 8 al cuadrado sería 64, más 4 al cuadrado sería 16, eso daría 80, o sea que tendríamos la raíz de 80. Entonces podemos decir que la derivada direccional máxima va a ser igual a la raíz de 80. Bien, entonces, si ya tenemos la derivada direccional máxima, vamos a sacar el ángulo de la derivada direccional máxima. Tenemos como componente 8 y 4, 8 en x, más o menos por aquí 8 y por aquí 4. Entonces aquí tendríamos la derivada direccional máxima. Si queremos sacar este angulito, alfa, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, donde esta partecita de aquí es el cateto adyacente y esta partecita de aquí es el cateto opuesto al ángulo, que es 4 en este caso. Entonces podemos decir que la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, opuesto sería 4, sobre el cateto adyacente que es 8. Bien, 4 octavos equivale a un medio, entonces tendríamos que el ángulo va a ser igual a, la tangente pasaría como tangente a la menos 1, o arco tangente, que sería lo mismo, de un medio, o sea que el ángulo va a ser igual a 26 grados. Bien, entonces podemos decir que el ángulo de la derivada direccional máxima es de 26 grados. Este angulito sería de 26 grados. Ahora, para sacar la derivada direccional mínima, iría en sentido contrario para este lado. Entonces podemos decir que la derivada direccional mínima va a ser igual a menos raíz de 80. Lo que hacemos es cambiarle el signo a la derivada direccional máxima y ahí obtenemos la derivada direccional mínima. Ahora, si queremos saber el ángulo, o sea, todo esto, la derivada direccional mínima, tenemos que saber que todo esto que tenemos aquí hasta acá sería 180 grados y le vamos a sumar este angulito que tenemos aquí. Entonces podemos ver que este ángulo y este ángulo son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces sería 180 grados más este angulito que sería 26 grados, que justamente es el mismo que este. Entonces sería
que el ángulo de la derivada direccional mínima sería 180 grados más 26 grados. Entonces el ángulo va a ser igual a 206 grados. Bien, entonces ya tenemos el ángulo de la derivada direccional mínima. Ahora vamos a encontrar los ángulos de los nulos. Entonces los nulos serían perpendicular a la derivada direccional máxima y la mínima. Entonces más o menos sería así. O sea, tenemos dos nulos. Primero vamos a sacar el nulo 1. Tenemos que conocer este ángulo. Entonces, aquí tendríamos un ángulo recto. Entonces tendríamos 90 grados más este angulito que está aquí, que es 26 grados. O sea que tendríamos 90 grados más 26 grados. O sea que un nulo va a ser igual a 116 grados. Y vamos a sacar el nulo 2. Sería todo esto hasta aquí. Todo esto hasta aquí sería 270 grados. Pero le sumamos este angulito que también es 26 grados. Entonces sería 270 grados más 26 grados, que eso sería 296 grados. Entonces tenemos la derivada direccional máxima, su ángulo, la derivada direccional mínima, su ángulo, y tenemos el ángulo del nulo 1 y el ángulo del nulo 2.